Bueno, son las 7:12 y hasta ahora estamos en nuestro estudio con Marcelo Lagos para conversar un poco de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Marcelo, primero, lo comentábamos acá fuera de cámara, la inquietud respecto de que unos miden estos 6,8, otros 7, otros 7,1, ¿por qué la diferencia en la medición? Sí, a ver, para ser específico, la Universidad de Chile, sismología 6,8, la UNEMI 7 y el Servicio Geológico de Estados Unidos 7,1 finalmente. Perfecto. ¿A quién le creemos o da lo mismo? A todos les creemos porque todos están hablando lo mismo. ¿Qué pasa? Que utilizan diversos métodos para estimar la magnitud. La magnitud 6.8 es magnitud local, que es la magnitud que se estima en base a la interpretación de las ondas sísmicas. Eso deriva de las ecuaciones de Richter, ¿cierto? De magnitud de Richter. En cambio, el sismológico también le asigna al mismo evento magnitud 7, pero la escala de magnitud de momento. Depende de la escala. Ya. Si ustedes en este momento entran... Son distintas reglas. ¿Te estamos midiendo el mismo con las distintas reglas? Claro. ¿Con distinta wincha de medir? Te estás lavando los dientes con distintas pastas, estás viendo temperatura con distintos grados, Kelvin, Fahrenheit, Celsius. En rigor es lo mismo. 6.8 es magnitud local, generalmente eso se estima rápidamente porque son estaciones que están muy cerca de la fuente. Y 7 es una magnitud de momento sísmico que se estima que es un método más complejo y generalmente demanda un poco más de tiempo. En cambio, la magnitud del Servicio Geológico de los Estados Unidos es 7.1. Originalmente le tiraron 7.2 y siempre pasa que a medida que van recogiendo más datos van precisando la estimación, el cálculo, mejor dicho, de la magnitud. También los americanos utilizan el momento sísmico. En la práctica no es que haya diferencia, sino que todos asumimos que es una sola magnitud, pero en rigor existen diversas formas de estimar magnitud. Sí. Hay mucha inquietud al respecto, Marcelo, porque hay quienes sostienen, no sé si es la creencia popular o no, de que sobre 7 es terremoto, bajo 7 es temblor. ¿Es tan exacto aquello? No, para nada. Ten en cuenta que de un 5 punto algo en una ciudad medieval italiana la deja del suelo y es un terremoto por todos lados. La verdad es que en castellano se asocia el concepto terremoto cuando hay daño y víctimas, principalmente. Si no hay daño, si no hay víctimas, es un sismo mayor, un sismo de menor intensidad, etcétera. Es decir, que nosotros estamos como acostumbrados a hablar porque ayer como que el gobierno decía una cosa, otra, pero en definitiva al final salió la autoridad diciendo que había un 7 e incluso el propio presidente habló de terremoto. Quizás la palabra asusta más, pero al no haber daño no estamos hablando de lo mismo. Yo creo que no es malo que las cosas se digan como son. Lamentablemente en este país ustedes saben que eso no es una costumbre. Es terremoto, es terremoto. Y el tsunami, aunque sea de centímetros, es tsunami. Pero el tema es de que hay terremotos menores, hay terremotos medianos, hay terremotos destructivos, lo mismo pasa con los tsunamis. No es malo precisar los conceptos y evitar estos conceptos que confunden a la gente de que sismo menor de mediana intensidad. ¿Qué es eso, por favor? Sí, sí se hace la diferencia y lo hace el Centro, ¿no?, de Observación de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos entre un tsunami destructivo y un tsunami que se puede medir por instrumentos. Tú tienes allí una gráfica de lo que ocurrió anoche en las costas de Constitución, donde hubo bastante alarma, pero efectivamente hubo tsunami, ¿no? Porque tenemos allí... Más hacia, claro, la señal... Si podemos ver el computador, claro. Todo ahí es lo que estás midiendo. Claro, lo que estamos viendo en este sector de acá es la anomalía del nivel del mar vertical, la estación del nivel del mar en la ciudad, en Constitución. O sea, perdón, a ver, eso lo que mide es el nivel del mar y la oscilación de alta y baja marea. Claro, el eje vertical representa la amplitud en metros y el eje horizontal es el tiempo. ¿Cómo viene eso? Veníamos una marea alta, luego estábamos entrando una baja y a eso de las 7, después 7:30 de la tarde, viene el terremoto, tal como se movieron las piscinas en el sector del Piedemonte. Lo mismo también pasa la perturbación en el océano, hay una perturbación del fondo oceánico. Sin embargo, si bien eso es un tsunami por todos lados, es un tsunami centimétrico, no es un peligro para los asentamientos costeros y es por ello que instrumentalmente el organismo oficial en Chile no da alarma, porque claramente es instrumental y no es un peligro para la sociedad. Pero fue bien puesta la alarma preventiva de tsunami, sacada posteriormente, luego vuelta a poner. Mira, hay que considerar de que originalmente el Servicio Nacional de Alerta de Maremotos, SNAM, que depende del CHUA en Valparaíso, no dio alerta de tsunami. No. Nunca la dieron, porque nunca. Instrumentalmente no había la magnitud, primero que nada, no revertía una peligrosidad, como no tienen el perfil. Entiendo que fue observación visual. Claramente, y eso ya es responsabilidad directamente del encargado regional de emergencia y de la confianza de las autoridades ante esa anomalía que él detectó. Pero tú que eres experto en esto y sobre todo en el comportamiento de las personas, o sea, te dedicas tu vida a tratar de informar de esto para que sepamos reaccionar bien frente a un tsunami. ¿Estuvo bien dada o eso genera pánico en la población o la próxima vez que ocurra, no sé, la gente se confunde más? Bueno, claramente debemos fortalecer todos nuestros sistemas de alerta temprana y monitoreo sísmico en Chile en términos de densidad, en términos de calidad profesional, etcétera, y ese es un desafío y un problema de Estado.
Porque claramente, totalmente de acuerdo contigo, que subir una alarma, bajarla, subirla, puede confundir a la población. En este escenario intermedio que estamos de fortalecer nuestras redes asociadas al monitoreo sísmico, al monitoreo al nivel del mar, yo creo que ante un movimiento fuerte como el que se sintió en las costas del Maule, particularmente ayer, yo evacuaría zonas elevadas como una medida de autoprotección. Ya. Y después esperar que la autoridad me diga si hay o no hay. Te lo y yo pregunto bajo. porque pasan los años, pasan los meses, hacemos programas, estamos contigo en la televisión prácticamente toda la semana y la mamá de Zafrada, en Iloca, decía que se vivió el mismo caos que para el 27 de febrero. O sea, los niños trataban de subir a los cerros, no sabían qué hacer. ¿Cuándo vamos a...? Sí, bueno, es que también se conecta con el postraumático. Ten en cuenta Sí. de que el movimiento los lleva de inmediato al 27 de febrero, 2010, Efectivamente. 334 y todo lo que vivieron que fue impactante. Entonces, no tiene que haber una conexión con ello. Marcelo, absolutamente. en términos prácticos, lo que hemos aprendido después del 27 de febrero es que cuando un sismo nos dificulte mantenernos en pie y uno está en la zona costera, tratar de ir a zonas elevadas. Automáticamente. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a bajar? Oficialmente hay una regla que dice que 2 horas sin registro de anomalía del mar en los instrumentos que están en las costas, si no se comprueba la generación de un tsunami, la autoridad da la orden que puedes bajar. Yo creo que como conducta en nuestro país, rápidamente la gente ante un sismo de mayor magnitud, correr a zonas elevadas y la autoridad con propiedades puede decirte bajen ahora porque los instrumentos nos dicen de que no hay ninguna anomalía que represente un peligro para la sociedad. Y lo otro, ¿a qué distancia del epicentro? Porque ayer en un primer momento se decreta alerta prácticamente en 3, 4 regiones del país. Ya. Y también había gente que me escribía preocupada desde Juan Fernández. Sí, bueno, es que no es menor. Sí. Esto nos transporta hace 2 años atrás. Yo diría que un evento de esta magnitud 7, si genera un tsunami, es de carácter local, absolutamente. En Chile, su Perdón, historia... locales, ¿qué? locales 10 en la kilómetros, región. 20 Hay, kilómetros. en las cercanías del orden de más o menos 50, 100 kilómetros a todo reventar, cercanos a la zona de ruptura. En cambio, sobre 8 ya claramente revierte un peligro para todas las costas de Chile. Hubo bastante susto, por lo menos yo pasé bastante susto en el 5.2 de la noche, de la madrugada del sábado, y también el de ayer, porque durante la semana anterior había habido un científico de la quinta región que había hablado de que venía un 9.2, que él había medido la conexión entre la situación de los planetas en el terremoto del 27 de febrero y en el de Japón. Claro, uno como periodista tiende a no creer en esas cosas, Claro. pero cuando tiembla uno dice, Dios mío, la chuntó. Claro. Seguimos diciendo que no se pueden prevenir los terremotos, Ya. o sea, anticipar, Ya. ¿o no? Bueno, la cosa es que pasa que predecir un terremoto implica decir siempre el día, la fecha, la hora y la magnitud que va a tener Sí. y tener un método infalible que nunca falle. La verdad es que hasta el momento existen numerosos esfuerzos, pero nunca he visto hasta el momento uno que sea infalible y por lo tanto no tenemos un método de predicción aceptado científicamente, internacionalmente. Ciertamente también escuché este anuncio de este especialista que anunciaba un terremoto 9.2. Ahora, un terremoto 9.2 es... comparado con lo que tuvimos ayer y el sábado, en términos de energía liberada, son cientos de miles de rangos de diferencia, o sea, no hay por dónde. Es como que yo te dijera que mañana va a pasar un ovni por acá, arriba de tu casa, y lo que pasa es un volantín. Ya. En rigor no hay comparación, por lo tanto no asocio... O sea, tú dices que se equivocó este científico. No digo que se equivocó. Yo la verdad es que no conozco antecedentes científicamente comprobados, válidos, expuestos a la comunidad científica nacional e internacional que demuestre que este es un método robusto. Yo creo que ese es un proceso en el que estamos porque ciertamente se está avanzando en el pronóstico de terremotos, pero particularmente la predicción. Pero todavía hoy día en el mundo no existe un método comprobado que sea infalible. Sí, ahora, este señor lo que dice, tenía una advertencia, ¿no? Yo quiero mostrarlo acá a través de un sitio en internet que se esté acá. Y él básicamente lo que dice es que, o lo que dijo antes de este sismo, es que para el terremoto de Chile, el 27 de febrero del 2010, y para el terremoto de Japón, el 11 de marzo del 2011, había cierta unión de los astros, ciertas constelaciones en el fondo, que le hacían a él predecir de que esta situación se repetía durante este fin de semana y que era probable que hubiera un sismo de gran magnitud. Él incluso hablaba de un 9.2 que, como ya decíamos, no ocurrió. ¿Hay algún estudio científico que vincule lo que ocurre en los astros con lo que ocurre en la Tierra? Sí, los hay, sí hay esfuerzos, pero una cosa es hacer los esfuerzos de tratar de entender y buscar conexiones o interconexiones, y otra cosa es que sean métodos infalibles. Yo entiendo lo que entendí que esta persona indicaba un 100% de posibilidad, o sea, absolutamente seguro que venía un 9.2. O sea, de hecho da una alerta, en fin, y ojo, él levantó la alerta en algún momento del fin de semana.
Claro, antes del terremoto de ayer en la tarde. Claro, y eso de alguna forma denota el nivel de incertidumbre que existe con el método. Ahora, yo no pongo en duda que quizás en 100 años vamos a utilizarlo como una fuente confiable para predecir y anticiparnos, combinado con otros elementos que hoy día claramente están en estudio. Iones liberados en la atmósfera, aumento de la temperatura en las zonas de ruptura antes de los eventos, están pasando cosas claramente y la ciencia, yo doy fe que está trabajando en ello. Y ahora va a seguir temblando la pregunta del año, porque en el fondo entendemos que el 5.2 es una cosa y el de ayer es una réplica del 27 de febrero. Sí, la verdad es que yo diría que son eventos independientes, con los antecedentes que tenemos hasta el momento sobre la mesa. El evento de la madrugada, ¿cierto? El 5.3 es un evento de la zona central, ¿cierto? De Casablanca hacia el norte. Y en cambio el evento de ayer es un 7 que ocurrió en el área de ruptura, con una profundidad y que sus características nos llevan a pensar de que es una réplica tardía y legítima de lo que ocurre cuando hay grandes terremotos como el del 2010. Esta es la réplica que se esperaba, porque yo recuerdo, Sí, la los gran primeros réplica días que después no del llegaba. terremoto del Ya, 8.8 se dijo que iba a haber una gran réplica, Sí. más de 7. ¿Es esta? No, la verdad, porque está en el margen de las réplicas. Ten en cuenta que hemos tenido réplicas 7.2, 7.1, ahora una 7, la 6.9 del 11 de marzo. En rigor, están todas dentro del mismo rango. No es la gran réplica, sino que es una réplica de magnitud importante, pero nadie puede decir. ¿Qué pasa? Que hay una ley que dice en sismología, la ley de Omori, que dice que, de acuerdo a la estadística, el promedio, la réplica de mayor magnitud después de un gran terremoto puede ser del rango de 1.2 grados más baja que el evento principal. Si tuvimos un 8.8, podríamos llegar a un 7.6, cosa que nunca ocurrió. Pero eso es un promedio, eso no quiere decir que vaya a ocurrir, en la estadística lo dice. Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado ustedes. y por aclarar muchísimas dudas Tantas que hay dudas, ¿no? dando vueltas. Gracias a ustedes.